Vamos a ver que se despierten los que están aprovechando su domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? The Bear Photographer. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a esperar un poquito más para que se sume más gente, pero les voy adelantando que el tema que vamos a trabajar, como bien han visto en nuestras historias, va dirigido a las lesiones más comunes en la vuelta a correr, ¿no? En retomar la carrera luego de este periodo ya de más de 3 meses de cuarentena, donde pues nos ha generado una serie de cambios en muchos aspectos, y es precisamente una pequeña introducción que quiero mencionarles aquí con la ayuda de esta pizarra sobre cómo podemos ver un poquito más allá de estas lesiones comunes, poder entenderlas y lógicamente cómo manejarlas o identificarlas para poder ir compartiendo más información en estas transmisiones en vivo con algún tema de su interés, quizás alguna de las lesiones que les mencione o alguna que sientan pues de que les puede servir más o tienen algún conocido que la padece quizá. Básicamente vamos a abarcar un enfoque bastante integral que se denomina biopsicosocial, en donde buscamos cubrir las 3 esferas del ser humano con respecto a la salud. En el enfoque tradicional, tanto sea médico como en las distintas profesiones de salud, solemos enfocarnos mucho en la parte biológica, es decir, en la letra B, en cómo está funcionando el cuerpo, en las partes anatómicas, en ciertas estructuras, lo cual está bien, ya que básicamente nos permite conocer el contexto de nuestra estructura física para poder abordarla. Pero dejamos de lado muchas veces, incluido, la parte psicológica, es decir, cómo la mente reacciona frente a una lesión, cómo afrontamos ese hecho de habernos hecho daño y también cómo el factor social puede ayudarnos o dificultarnos ese proceso de rehabilitación o de recuperación de una lesión. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 esferas, lo que vamos a enfocarnos es en los factores internos, los que podemos controlar. Es decir, nuestra parte biológica, lógicamente, no la parte genética directamente, pero sí las variables que podemos controlar en base a nuestras características, y la parte psicológica, que de hecho va de la mano con la parte física, pero es un área que podríamos dejarlo para un tema aparte, para un especialista, como el caso de un psicólogo. La idea es precisamente tener en cuenta los factores que podemos manejar, ¿no? Las herramientas que podemos utilizar para cuidar nuestra salud. En ese caso, los factores externos los vamos a considerar de todas maneras. El factor social y ambiental es importante tenerlo en cuenta, pero no lo vamos a poder controlar. ¿Y eso cómo lo podemos entender? Pues básicamente cuando estamos en época donde ya viene el invierno, ya hace frío, no lo podemos controlar el clima, pero podemos adaptarnos a él utilizando pues un poquito más de ropa, alimentándonos bien y ciertas variables que voy a ir cubriendo en los factores internos, que son 3 pilares fundamentales para un deportista o para alguien que no es deportista también va a ser importante trabajarlo. En ese caso, voy a desactivar brevemente los comentarios para que puedan ir haciendo preguntas al final del tema que estoy hablando. E igual vamos resolviendo alguna duda que pueda ir apareciendo en la explicación. Entonces, teniendo en cuenta que son 3 esferas, la parte biológica, psicológica y social y ambiental, teniendo en cuenta los cambios económicos que han habido, también influye en todo un contexto de alguna lesión que pueda aparecernos cuando estamos retomando nuestra actividad deportiva al aire libre o la hayamos incrementado, modificado en casa. Y en ese aspecto
de los factores internos, que va tanto de la parte física como mental, vamos a tener en cuenta cómo manejamos nuestro entrenamiento, es decir, cómo utilizamos nuestro cuerpo para mejorar nuestras capacidades físicas. Sea el deporte que practiquemos, vamos a utilizar el entrenamiento. La nutrición, cómo utilizamos los alimentos para nuestro beneficio o nuestro perjuicio, dependiendo de la calidad de alimentación que llevemos, ¿no? Si nos asesoramos con un especialista en nutrición o más bien lo llevamos por nuestra cuenta. Entonces, ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, pero no menos importante, el descanso, ¿no? ¿Qué calidad de sueño tengo y cuántas horas estoy durmiendo? Va a ser crucial para yo poder recuperarme de mis entrenamientos. Y en ese aspecto, pues va a ser importante saber cubrir todos estos puntos para poder garantizarme que voy a lesionarme menos o poder reducir ese riesgo, así como también poder ayudar a potenciarme en caso pues quiera competir o mejorar mis marcas personales. Básicamente es súper importante integrar estos aspectos para poder superar las lesiones que puedan aparecer o prevenirlas, que es lo ideal. Y en ese punto, las 5 lesiones más comunes que pueden aparecer en estas épocas puede depender de si ya hayamos tenido lesiones pasadas, es decir, que hayamos tenido algún antecedente, quizás alguna torcedura de tobillo, lo que le denominamos esguinces, y eso predisponga a una articulación como el tobillo, a que pueda darnos dolencias tanto en la planta del pie como en la zona del tendón de Aquiles, que es precisamente una de las 2 primeras lesiones que suelen aparecer al retomar el running. ¿Por qué? Pues básicamente la articulación del tobillo va a ser uno de los primeros amortiguadores junto con la musculatura de la planta del pie. Y ahí es donde vamos a ir viendo un poquito más la parte funcional y los términos que utilizamos para referirnos a una lesión y cómo entenderlos. La famosa fascitis plantar básicamente va a hacer referencia a la fascia plantar, por eso se denomina fasci, y luego viene el sufijo itis. Itis hace referencia a inflamación, pero en términos generales no siempre vamos a tener un caso de una inflamación reciente. Es decir, que estos términos de tendinitis o fascitis normalmente se utilizan ya de forma muy cotidiana, muy convencional, pero el término terminado en itis hace referencia a una inflamación que ha ocurrido relativamente reciente. ¿Qué sucede con los tendones? Cuando se inflaman reciente, normalmente puede estar asociado a un incremento muy brusco de la actividad del entrenamiento o asociado a un mal descanso o a una nutrición que nos pueda llevar a estar en un estado inflamatorio por largo tiempo, pero no quiere decir de que sea algo que ocurrió dentro de las 24, 48 o 72 horas. Entonces viene a utilizarse otro término técnico que es una lesión aguda, ¿no? Que no ha sido ni en 1, ni en 2, ni en 3 días, ¿no? Como a veces se suele creer, que de un momento para otro me empezó a doler esta parte del cuerpo, ¿no? Es un proceso que el cuerpo te va avisando, te va mandando algunas señales para que te duela o la planta del pie, donde está ubicada la fascia plantar, o la zona del tendón de Aquiles, que es en la parte posterior del tobillo, y podemos precisamente ubicar la zona del final de la pantorrilla al llegar al hueso del talón. Entonces, precisamente hago esa diferencia de los términos técnicos que utilizamos en general los profesionales de salud para poder entender un poquito más allá del campo de la lesión. Porque básicamente no se va a encontrar una lesión aguda para determinar que sea una tendinitis totalmente, porque normalmente en los casos que hemos visto en la clínica deportiva, los atletas nos llegan
después de tener el dolor 1 mes, 2 meses, 3 meses, a veces años, inclusive. Entonces, esa estructura ya ni siquiera podría estar inflamada en el momento que nos visitan, pero sí haberse irritado recientemente porque hicieron un entrenamiento muy exigente o hicieron algún tipo de actividad que les haya reagudizado su caso en específico. O simplemente de que la debilidad que hubo al pasar ese proceso de dolor y de lesión, pues hace de que las cargas que deberían distribuirse a la musculatura vayan directo a la zona de dolor y de lesión. Sea la planta del pie, que lo podemos ir identificando con algunos síntomas, es decir, algunas sensaciones, por ejemplo, al despertarnos en la mañana y dar los primeros pasos, se puede sentir pues como si tuviéramos punzadas o quemazón en la planta del pie. En el caso de la fasciopatía plantar, patía hace referencia a enfermedad o padecimiento, entonces es algo más general. No estamos diciendo que esté inflamado necesariamente, pero sí que hay un problema. Entonces, eso es lo importante a diferenciar, no tener tan enraizado el término fascitis, porque el estado de inflamación es algo normal en el cuerpo que va a tener un proceso de duración dentro de 1, 2, 3 días, dependiendo del caso. Pero es algo natural, es algún proceso que el cuerpo realiza normalmente. Y vamos a involucrar el término patía. Sería un sufijo que, como les mencioné, hace referencia a un padecimiento de la salud. Y los términos que agregamos aquí van a hacer referencia en el prefijo a la estructura. Teniendo en cuenta la primera lesión que les menciono, es la fasciopatía plantar, es decir, problemas en la fascia plantar, en la planta del pie. Lógicamente no es la única estructura que hay ahí, también hay músculos, pero vamos a analizar ese aspecto. Lógicamente, como les decía, dentro de nuestros factores internos, la parte biológica, pues vamos a tener en cuenta, en el caso de que tenga un problema en la fascia plantar, mi tipo de arco del pie, mi tipo de pisada al correr, el uso del calzado que le doy en el momento de mi práctica deportiva, cuánto tiempo ya lo llevo usando, cuántos kilómetros he utilizado ese material deportivo, así como los 3 puntos que les mencionaba al inicio. ¿Cómo está mi carga de entrenamiento? ¿Cuántos kilómetros estoy haciendo a la semana? Empecé la semana 1 haciendo 20 kilómetros a la semana 2 le subí a 25 o a 30 quizá. Entonces, ese manejo de carga de entrenamientos, lógicamente, lo tiene que tener de la mano de un especialista, ¿no? Un entrenador o un preparador físico que te ayude a manejar estas variables. Pero aquí hay algo muy importante que les quiero compartir, que es la mentalidad o la actitud mental de aprendiz, en general en cualquier aspecto de la vida, más aún en la parte enfocada a rehabilitación y deporte, es de que lo que el entrenador nos diga para poder hacerlos, aparte de obedecerlo como buen soldado, es aprenderlo, ¿no? Ser estratégico del conocimiento que nos brindan, poder tenerlo guardado y así poder también manejar nuestro plan de entrenamiento para adaptarlo cada vez mejor a nuestras características, ¿no? Hacerlo más individual para poder sacarle el máximo provecho y esto también avisarnos cuando nos estamos sintiendo mal, cuando de repente este puede ser una de las variables. Otro aspecto importante, ¿no? El balance de nuestra nutrición, en el aspecto de la fascia plantar, como va a ser una estructura básicamente conformada por mucho tejido conectivo, entiéndase el colágeno, por ejemplo, entre otras estructuras, lo que nos va a requerir es una buena hidratación, básicamente porque ese tejido no está irrigado, es decir, no llega sangre directamente, sino que hay muchas conexiones indirectas con las presiones que hacemos de la planta del pie al momento de caminar, al momento de correr. Entonces requerimos mantener hidratada esa zona. Y lógicamente, como les mencioné antes, las horas de sueño van a permitir que el estrés que yo le doy con el punto del entrenamiento
y el combustible que utilizo para poder mantener esa zona saludable, tengo que recuperarla dándole descanso, ¿no? Normalmente se recomienda, dependiendo de la edad de la persona y la actividad, entre 7 a 8 horas, pero como les mencionaba, no solo la cantidad, sino la calidad, es decir, si ese sueño es continuo o si se interrumpe en algún momento de ese transcurso, ¿no? De repente hay algunas personas que se levantan para ir al baño o no pueden conciliar el sueño desde el inicio, les cuesta mucho quedarse dormidos. Entonces, esos puntos siempre tenerlos en cuenta, sobre todo si tenemos alguna dolencia o alguna lesión en el cuerpo, ya que va a ser un impedimento para poder tener un proceso de rehabilitación correcto, aún teniendo la mejor terapia del mundo o el mejor terapeuta. Si nosotros como seres humanos no asumimos cierta responsabilidad de aspectos que podemos controlar de nuestra salud, pues lógicamente vamos a tener ahí una restricción, una limitación del potencial que podemos darle a nuestro proceso de rehabilitación o a nuestra preparación o nuestro incremento del rendimiento deportivo. Entonces, habiendo reforzado eso con la fasciopatía plantar, les paso a mencionar la segunda lesión más común, que va muy relacionada con este sistema de amortiguación de la planta del pie y la pantorrilla, que vendría a ser el tendón de Aquiles. El tendón, básicamente, para poner igual en contexto la información que les comparto, va a ser el medio de unión del músculo hacia el hueso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo vamos a graficar aquí. Si esto vendría a ser la pierna, lógicamente es la pantorrilla, aquí está el pie. Entonces, mi musculatura vendría a ser esta parte que voy a colorear aquí, que va a venir desde la zona del muslo por detrás del fémur, que es el hueso del muslo, y va a ir hacia el hueso del talón. Entonces, la unión que tiene el hueso del talón con la musculatura de la pantorrilla va a ser el tendón de Aquiles. En otras palabras, el tendón va de músculo a hueso. Entonces, teniendo esta información básica, nos va a poder explicar el por qué el tendón se tiende a irritar o se tiende a degenerar en el tiempo, que es otro término que se suele añadir a esta palabra de tendinosis, en lugar de tendinitis, que es cuando se inflama, es algo reciente, o a lo largo del tiempo, y eso genera cambios en la estructura del colágeno de este tendón. Por eso se utiliza el sufijo de osis, ¿no? Que quiere decir degeneración, que ha habido cambios que han hecho que esta estructura que antes era más sólida, más organizada, pues se ha ido desorganizando precisamente. Entonces, ¿por qué es importante entender esto, ¿no? ¿Qué es un tendón, a diferencia de un ligamento? Que el tendón va a ser el encargado de transmitir las fuerzas de nuestra musculatura hacia las articulaciones. En este caso vendría a ser la articulación del tobillo. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando sufrimos de congestiones en los músculos, sea al momento de entrenar, haciendo velocidad, haciendo cuestas, debería preocuparnos no solo las sensaciones que nos dejan en esa musculatura precisamente, sino en los medios de unión que tienen hacia los huesos, ya que si esta musculatura está excesivamente cargada, lo que va a hacer es incrementar la carga de tensión precisamente en el tendón, va a estar jalando de más. Y el tendón lógicamente se va a adaptar a lo largo del tiempo si es que manejamos bien nuestra carga de entrenamiento, nos alimentamos bien y descansamos bien en los días que nos tocan de la semana de entrenamiento. Entonces, eso siempre va a estar, sea la lesión que sea, y es importante ya irnos haciendo la idea de que son puntos a cubrir, ¿no? Va a haber personas que van a tener ciertas dificultades en cumplir todos esos, pero al menos saber que algo de toda la figura no estamos haciendo y va a afectar en nuestros resultados, sea de nuestra rehabilitación o de nuestros objetivos deportivos.
Así que volvemos aquí. Sabemos que si el músculo se sobrecarga, puede estresar a lo largo del tiempo en base a ciertas características el medio de unión, que es el tendón de Aquiles en este caso. Entonces, este ejemplo súper resumido de cómo la parte mecánica influye en el tendón se va a aplicar en el resto del cuerpo. Es por eso que pasamos a el tercer punto, que vendría a ser el síndrome de estrés tibial o la famosa periostitis. Esto, nuevamente, al igual que los puntos anteriores, va a ser como una continuidad del sistema de amortiguación de la planta del pie y la pantorrilla. En ese aspecto, si sabemos que el paso que damos primero lo amortigua nuestra musculatura del pie y la fascia plantar como un refuerzo, como una membrana que cumple ese rol, y luego pasa por el tendón de Aquiles conectándose con el mecanismo amortiguador de nuestra pantorrilla. Entonces, si estos dos puntos transmiten bien, pero hay un factor, por ejemplo, interno, de que por un aspecto nutricional yo he incrementado de peso, es decir, soy más pesado de lo que debería, en base a mi estatura y a ciertas características, pues estos dos puntos no van a darse abasto para poder amortiguar mi pisada en cada vez que corro. Entonces, al haberse completado toda la capacidad de aquí, toda la capacidad de aquí, el hueso de la pierna, llamado tibia, la famosa canilla que le solemos decir, pues va a generar vibraciones más intensas en todo este recorrido. Y menciono el recorrido interno porque es uno de los más comunes, pero eso no quiere decir que la parte exterior tampoco se vea afectada. En algunos casos puede ser la zona interna y la zona externa en donde nos manifieste dolor en este tipo de lesión. Por eso que se le dice síndrome de estrés tibial, medial, que quiere decir hacia adentro, hacia el centro del cuerpo, o lateral, que en ese aspecto pues quiere decir hacia afuera. Entonces, es importante entender eso y, digamos, alejarnos un poquito del término periostitis por lo que les mencionaba, ¿no? No necesariamente es algo reciente, puede ser algo que se inflamó en algún momento, pasaron unos días, pero el problema de fondo de esa mecánica que nos hace sobrecargar esa parte de nuestro cuerpo sigue ahí y por lo tanto eso se puede volver a complicar si es que no resolvemos ese problema o analizamos todo el contexto. Es en ese caso donde, así como les mencionaba, que hay características de dolor en los primeros pasos de la mañana en la planta del pie y nos haría sospechar de un problema en la fascia plantar o presión que podamos realizar en el tendón y sentirlo sensible, sea antes de correr o después sobre todo, pues va a ser ahí también un síntoma de alerta importante para poder identificar en el recorrido de nuestra zona del hueso de la tibia y la cercanía con la pantorrilla. Vamos a poder ahí recorrer algunos puntos que puedan sernos o no dolorosos, dependiendo pues si sea el caso de que ustedes hayan tenido o tengan esta lesión. Es importante poder identificarla, ¿no? Normalmente cuando la periostitis está muy avanzada, o el síndrome de estrés tibial, mejor dicho, va a manifestarse un dolor generalizado en toda esta zona. Cuando esté iniciando, normalmente suele presentarse en la zona del tercio inferior del tobillo, pero lo importante es nuevamente saber el por qué, ¿no? De repente le he dado muchos kilómetros antes de tiempo a mi cuerpo, porque quizás me falta mejorar mi técnica, o mi fuerza, mi flexibilidad, o mi carga corporal, es decir, mi peso, o simplemente porque no estoy descansando lo suficiente, sea por temas de trabajo, temas de estudios, aparte de mi vida deportiva. Y eso es importante tenerlo en cuenta y lo vamos a ir recalcando en cada punto. Pero básicamente esa sería la tercera lesión más común al volver a correr o incluso para personas que empiezan a correr, así que ojo con eso. La cuarta lesión
va a ser la famosa tendinopatía rotuliana o rodilla del corredor o del saltador. Bueno, ¿por qué básicamente se le denomina así? Porque el tendón rotuliano básicamente va a ser el encargado de transmitir, así como les explicaba, de la pantorrilla, en este caso del muslo, del músculo cuádriceps hacia el hueso de la tibia. Lógicamente pasando por encima del hueso de la rodilla, que es móvil, que es la rótula. Bueno, mucho más móvil, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que la contracción de este músculo va a generar esa tensión en este tendón, que como les mencionaba es como una polea, va a transmitir las fuerzas, tanto sea para estirar o extender la rodilla en contra del piso cuando estamos impulsándonos o al hacer un salto, y también cuando queremos controlar la bajada al momento de aguantar la posición de carrera o acumular esa energía para proyectarla hacia arriba cuando queramos saltar alto, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esa misma mecánica, van a haber factores que puedan incrementar esa tensión dirigida a este tendón y a lo largo del tiempo inflamarlo y alterar su composición para algún tipo de demanda en nuestro entrenamiento, ¿no? O sea, hacer velocidad, hacer entrenamientos de fuerza, ¿no? Como sentadillas, por ejemplo, es algo bastante típico. En algunos casos también estas sobrecargas en el ciclismo, ¿no? Al momento de hacer el ciclo de la pedaleada, también influye bastante trabajo y carga en el cuádriceps, que junto a otras variables mecánicas, teniendo en cuenta la altura del sillín y otros factores, pues pueden sobrecargarnos esta zona. Y así como les mencionaba, al momento de palparlo en la zona del tendón de Aquiles, también podemos palparlo en la zona de la rodilla, ¿no? Justo debajo de la rótula, en una línea vertical hacia abajo, poder palparlo para ver si está doloroso o no, como uno de los aspectos dentro de la exploración física o el examen físico al pasar una consulta presencial o virtual. Así que tener eso en cuenta. Y un aspecto importante aquí para tener en cuenta un poquito más allá del enfoque de cómo analizamos las lesiones es el balance de fuerzas de los músculos que están adelante con los que están atrás. Muchas veces podía encontrar casos de tendinopatías rotulianas dentro de los factores que tenemos que considerar, lógicamente, el exceso de tensión de los músculos contrarios. Es decir, si el cuádriceps se conecta con esta zona, pero no necesariamente esté disminuida su flexibilidad, sino que más bien puede haber perdido masa muscular y por lo tanto fuerza, la zona posterior, en este caso los músculos isquiotibiales, incluidas las pantorrillas en algunos casos, puede ser el mayor impedimento que esté incrementando los esfuerzos por extender mi rodilla en el momento que corro, en el momento que salto, o en la circunstancia en donde necesite darle demandas de amortiguación y de carga a la rodilla. Entonces, a veces no necesariamente el problema va a estar justo en la zona de adelante, sino en la zona de atrás o en algunas otras zonas no tan cercanas al punto de dolor. Eso es también algo bastante importante tenerlo en cuenta como atleta que estás pasando por una recuperación de alguna lesión, para poder tener todo ese análisis cada vez un poquito más global y no enfocado solamente en el punto que te duele. Entonces, habiendo hablado de la tendinopatía rotuliana, la quinta lesión también va a ser una tendinopatía en rodilla, pero en la famosa pata de ganso, o también tendinopatía anserina. Básicamente le mencionan de esta manera, como pata de ganso, porque va a ser el punto de llegada de 3 músculos con sus respectivos tendones, formando una pata similar a la de estas aves. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la tendinopatía rotuliana que hemos mencionado hace un rato? Que al estar ubicados en la cara interna de la rodilla, pues no va a tener el mismo mecanismo que en la zona de la tendinopatía rotuliana. ¿Por qué? Porque básicamente el movimiento de la rodilla va a ser de flexión y extensión, pero en los laterales, como en este caso de la pata de ganso, va a influenciar en micromovimientos que hace la rodilla
que se van a observar al momento de ver el pie en el aire o cuando está aterrizando en el piso y se pueda girar hacia afuera, teniendo una rotación externa de la tibia o la rodilla, entre comillas, porque va conectada, o una rotación interna de la rodilla. Entonces eso va a cambiar ligeramente el eje de nuestra articulación, pero en su mismo eje, valga la redundancia, o a veces inclusive alterar el eje completo de la rodilla llevándola hacia adentro o hacia afuera, ¿no? El famoso valgo o varo, dependiendo de cuánto control tengamos desde la cadera o desde el tobillo en nuestra rodilla. Entonces, habiendo mencionado esa parte un poquito más mecánica, más técnica, ¿qué quiero decir con esto? De que muchas veces esta musculatura va a estar asociada a las articulaciones de abajo o de arriba. Es algo que en general siempre es importante reconocer nuevamente como un deportista que puedas prevenir esta lesión o quieras salir de esta misma, es saber cómo se comporta nuestra rodilla en base al apoyo que tengamos al momento de correr o hacer algún ejercicio, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en el factor entrenamiento no se dan cuenta de que quizás están haciendo lunges sin distribuir la fuerza de forma adecuada, o quizás están exagerando el desplazamiento de las rodillas adelante cuando todavía no han preparado pues, ni la articulación del tobillo ni la fuerza en su cuádriceps. Y hay otros aspectos también importantes a considerar, como la capacidad de flexibilidad de esta musculatura. Teniendo en cuenta que son 3 músculos, el semitendinoso, el sartorio y el recto interno, pues vamos a notarlos que al ponerlos en tensión van a delinearnos este recorrido que precisamente que es la zona de llegada de la pata de ganso. Entonces, teniendo en cuenta que son 3, los 3 no tienen exactamente la misma función, van a ver como el recto interno más capacidad de llevar la aducción, es decir, de llevar las rodillas adentro, el sartorio más la capacidad de colocar la pierna cruzada y rotada, y el semitendinoso más una función de flexionar la rodilla y, como les decía, de rotarla o girar el pie como parte del eje de la rodilla hacia adentro. Entonces, dependiendo de cómo se comporte mi pisada, teniendo en cuenta el aspecto de entrenamiento, puede ser un factor importante que nos esté generando alguna sobrecarga específica sobre uno de estos 3 músculos o sobre los 3. Es algo que de hecho se tiene que analizar con un caso en específico, con una evaluación individualizada. Pero como en este caso estamos hablando de forma general sobre este tipo de lesiones, pues es importante considerarlos también. Así que principalmente esas serían las 5 lesiones que pueden ir manifestándose o ya las hayan tenido en algún momento, sea hace unos meses o hace mucho más tiempo atrás, y pueda volverse a reactivar por factores que tengan que ver con cómo manejamos nuestro entrenamiento, o nuestra alimentación o nuestro descanso, pero también sobre qué antecedente hayamos tenido y qué factores estamos quizás volviendo a cometer, ¿no? Quizás estoy entrenando demasiado a pesar de que no tengo ninguna presión de hacer una competencia, pero tengo un objetivo de desestresarme del trabajo con ayuda del ejercicio, o tengo un objetivo de bajar de peso mediante el ejercicio y quizás estoy exagerando esa parte, ¿no? Es por decirles un ejemplo de algo mucho más específico y no solamente un dolor por dolor, sino que analizar el trasfondo que nos hizo llegar a ese dolor o a esa lesión para poder cuidarnos precisamente. Les voy a activar los comentarios por si ahí tienen alguna preguntita, alguna duda de los que le acabo de explicar. Igual, dentro de estas lesiones que les he mencionado, si creen que hubiera alguna que ustedes están padeciendo o algún conocido que esté teniendo esta lesión, quizá les pueda servir esta información
poder ver este en vivo, que lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube, que nos encuentren como Sportiva Medicina Deportiva, y van a tener más información útil para poder sacarle el máximo provecho para prevenirse de sufrir este tipo de lesiones o recuperarse de estas. En la siguiente transmisión que hagamos vamos a hablar sobre el manejo y prevención de una de estas lesiones. En teoría estamos enfocándolos a el síndrome de estrés tibial y a la tendinopatía rotuliana, pero también nos interesaría saber, en base a sus comentarios y a una encuesta que podamos subir, cuál de todas estas lesiones que hablamos, o quizás otra, les gustaría saber, ya que básicamente queremos transmitir este contenido a la mayor cantidad de personas y podamos disminuir este riesgo de que se lesionen en este efecto post-cuarentena, ¿no? Que ahora hay mucho más conciencia de cuidar el cuerpo, de entrenar, utilizar el deporte como un aliado para la salud y no como un enemigo. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta por ahí que me quieran hacer, estaremos atentos a sus comentarios, al DM, en nuestras publicaciones, para que puedan interactuar con nosotros y así poder nutrirnos un poquito más de esta experiencia al momento de cuidar nuestra salud. Que tengan un buen domingo, les agradece mucho su sintonía y nos vemos pronto.